Muy buenas noches amigos, les saluda Pablo Guerrero Martínez desde el exilio en Praga para concitar vuestro interés acerca de lo que ocurre en Venezuela y la posición del gobierno ecuatoriano de apoyo a la dictadura castrocomunista que la ejerce en este momento Nicolás Maduro. Ecuador, su gobierno, el gobierno de Ecuador, ha respaldado y ha dado un espaldarazo a esta posición y resulta incómodo para los ecuatorianos, democráticos, para los ecuatorianos libres, que ningún político, que ningún dirigente, que ningún representante de la sociedad civil haya expresado su inconformidad con tamaño desacierto de la política internacional del Ecuador, que se identifica con un régimen que viene sistemáticamente atacando los derechos humanos. La distancia que hay de Tulcán a Colombia y de Colombia a Venezuela no es grande. Para ir de Quito a Caracas, la mejor ruta sería, conforme dice en las redes sociales los viajantes, la siguiente, comillas: coincido con Miguel, dice, yo conozco ese corredor hasta Santa Marta y coincido que es más conveniente cambiar de coche. La ruta que yo lo haría es Quito a Rumichaca en 5 horas de viaje. Rumichaca y Piales, la combi, dice, trámites migratorios y taxi colectivo te demorarían cerca de 1 hora. Y Piales a Medellín tiene cerca de 16 horas de viaje. Medellín a Cartagena son poco más de 14 horas de viaje. Cartagena a Caracas, 16 horas de viaje. Hasta aquí las comillas. Ir de Quito, Tulcán, Bogotá, Medellín, como dice acá, perdón, hasta Venezuela, hasta Caracas, no es una gran distancia, es el mismo viaje que lo hacía a caballo Bolívar, que lo hicieron a caballo Sucre y el general Juan José Flores, primer presidente del Ecuador. Está Quito, está Ecuador muy cerca de Venezuela. Estamos solo separados por Colombia. Venezuela es un hervidero que luego de más de 14 años de socialismo del siglo XXI, la mayoría de su población vive en la escasez literalmente hablando. Hay pocos comestibles, inseguridad campea, está a flor de piel, las libertades políticas no existen, el socialpopulismo y la persecución abundan. Para regalar, el gobierno de Ecuador hace más de 7 años aceptó el obsequio autoritario que Chávez concedió a Correa, cuyo gobierno, pese a la brutal represión contra la sociedad venezolana, se ha permitido oficialmente prorrumpir a favor de su homólogo, el dictador de Miraflores. El gobierno de Venezuela, a decir del expresidente de Colombia, doctor Álvaro Uribe, habría desde tiempo atrás dado refugio a tenebrosos terroristas de su país. También ha dicho que el proceso de paz entre las FARC y Colombia que se adelanta en La Habana bajo el alero del castrocomunismo es inadmisible e ilegítimo y que Colombia no permitiría que se riegue, que se desparrame esta política totalitaria en Colombia. ¿Qué separa a la Venezuela castrocomunista del Ecuador castrocorreísta? Es la pregunta entonces. Geográficamente hablando, solo Colombia, pues que políticamente Carondelet es fiel copia del proceso político chavista. Los libretos constitucionales son exactos e idénticos. Los odios que acusan contra la libertad de expresión y pensamiento son exactamente iguales. En lo económico, ambos países prefieren el estatismo antes que la libertad económica, prefieren economías planificadoras antes que la iniciativa empresarial planifique y ejerza con libertad el juego económico, la dinámica económica. La oposición en Venezuela es incontenible, como la necedad de Maduro para aferrarse al poder. La OEA guarda silencio pese a la brutal represión del gobierno chavista, hoy madurista, en contra de la sociedad indefensa. Parece que pronto activaría los mecanismos internacionales porque el asunto es grave y elocuente. La vigencia del modelo Castro-chavista en Ecuador está supeditado a lo que ocurre en Venezuela. Empero las lecturas de los opinólogos ecuatorianos evitan este tema, les preocupa más los comicios municipales. Y si bien es cierto que a Correa le preocupa perder
la capital de la República del Ecuador, que es Quito, le preocupa aún más perder la metrópole ideológica del socialismo del siglo XXI, que es Caracas. En el evento de que Maduro salga del poder y se rehabilite una república en Venezuela, no me sorprendería que la cabeza de playa del castrochavismo sería Ecuador. Desde allí eventualmente se intentaría reagrupar las fuerzas oscuras neocomunistas para tomar nuevamente el poder en Caracas. Todo esto, obviamente, previo a la escalada de la violencia en Venezuela, de la que somos hoy testigos, y de su inequívoco y inevitable desenlace, cuyo corolario parecería ser la salida de Maduro de Miraflores. Las consecuencias de una guerra civil en Venezuela atañen a todos los países andinos, al mundo, pero más a los países andinos. No me sorprendería, como decía hace un momento, que el gobierno de Ecuador, imbuido y entronizado en esta política del socialismo del siglo XXI, disponga a las gloriosas Fuerzas Armadas del Ecuador, apoyen a Maduro en la lucha en contra de la recuperación de la libertad de su pueblo. Exhorto y expreso mi solidaridad nuevamente con el pueblo venezolano libre y democrático que lucha en las calles este mismo instante para defender las libertades civiles que son pisoteadas sistemáticamente por ese gobierno totalitario. Y espero que en Ecuador las voces críticas y libres hagan presencia de solidaridad y de respaldo a la lucha por la libertad en Venezuela, porque de esa lucha también depende la rehabilitación de los principios republicanos en Ecuador, que están hoy degradados. No tenemos unas tres poderes del Estado independiente, no tenemos una justicia independiente, no hay libertad de expresión, no hay libertad de pensamiento, no hay libertad de empresa, y lo que tenemos es un sistema caótico imbuido de un neomarxismo que está acabando con los derechos individuales. Ecuatorianos, despertemos y apoyemos a nuestros conciudadanos del mundo venezolanos para que su lucha fructifique y prospere en aras de recuperar la libertad perdida en dicho país y en la región. Hasta una próxima ocasión, desde el exilio les habló Pablo Guerrero Martínez. Hasta una próxima oportunidad.